Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos ya con el ejercicio práctico de este curso número 2 del nivel Growth. Un curso en el que, bueno, ya veis que de manera conceptual hemos visto dos videopíldoras. En una primera hemos introducido esto de las funciones de agregación, que es precisamente con lo que vamos a practicar. Y en el segundo de ellos hemos hablado de las funciones para definir tablas, ¿vale? Ya veis que en este entorno que tenemos en nuestra academia tenemos un total de 10, de 11 tablas con las que vamos a estar jugando en este vídeo, ¿vale? Y decíamos en ese mundo de DL que nos permitía precisamente definir estas tablas. Tablas que, pues ya veis que en este caso, como también os he anticipado, pues lógicamente no nos vamos a poner aquí nosotros a tocarlas, vamos a usar, pero ya veis que tiene 5 campos, veis que tenemos una manera de diferenciar cuáles son las numéricas de aquellas que son de campo de tipo texto y de aquellas que son de campo de tipo fecha. También hemos dicho que definíamos ese tipo de datos, otro de los conceptos que hemos visto en los materiales. Y también hemos visto cómo teníamos integridades referenciales que cumplir, ¿no? Una manera también de que aseguráramos un poco esa calidad de los datos mientras estos se iban produciendo en la organización. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos estas 11 tablas que, bueno, solo para vuestro conocimiento, he dejado aquí el modelo entidad-relación, ¿vale? Lo voy a estar utilizando recurrentemente a lo largo de todo el vídeo para que entendamos un poco las consultas, ¿vale? Y voy a empezar pues por tocar una tabla de ellas para que nos vayamos familiarizando con todo ello, ¿vale? Aquí tenemos la tabla de invoice, ¿vale? De las facturas, ¿vale? Y bueno, pues lo primero que he lanzado en este entorno de SAS, de programación SQL, tenemos que encerrar cada una de las consultas en un procedimiento SQL, ¿vale? Que como veis termina aquí con este punto coma run punto coma, ¿vale? Y bueno, pues aquí he puesto la primera consulta. Recordaréis que en la presentación yo os decía que las funciones de agregación, count, sum, standard deviation, etcétera, etcétera, se podían aplicar sobre el conjunto de las filas. En este caso estoy cogiendo pues todas las filas de la tabla academy.invoice. Academy es el entorno, ¿vale? Normalmente las tablas quedan en una base de datos, que de hecho de ahí viene su nombre, ¿vale? De tener una colección de tablas que vamos relacionando unas con otras para construir la realidad que estamos modelando. En este caso, como digo, en ese entorno de la academia, pues tenemos ahí, veis, address, agreement detail, commercial product. O sea, parece que tenemos productos. Esos productos generarán unas facturas, ¿vale? Que se pagan y todo quedará recogido en unos agreements, ¿vale? Eso tiene pinta de que es un poco lo que está modelando, ¿vale? Por eso veis aquí que tenemos la tabla de... aquí tenemos la tabla de productos, aquí tenemos la tabla de pagos, ¿vale? Como núcleos, vamos a llamarles, centrales de todo lo que tenemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos la dirección, aquí tenemos agreement details, aquí tenemos el status, ¿vale? O sea que como veis se van poblando así un poco todos los campos, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenemos datos del cliente con su dirección. Estas serán las facturas que se le emiten a esos clientes y, bueno, pues esas facturas son emitidas a partir de un acuerdo que se tenga con ese cliente, ¿vale? Y, bueno, pues aquí parece que hay una tabla de hechos. O sea, en definitiva, tenemos el típico modelo de entidad-relación de diferentes tablas donde se van relacionando unas con otras para reflejar una realidad. En este caso tenemos pues la actividad comercial de nuestra organización, ¿vale? Entonces, bueno, he lanzado lo primero de todo, un select count asterisco, que recordaréis que lo que hacía era contar el número de filas, incluyendo las que estén a nulo, ¿vale? Ahí lo he lanzado y ya veis que me devuelve 41.648, ¿vale? Pero imaginaros que yo quiero hacer esto mismo, pues por ejemplo, agrupando por uno de los campos, ¿vale? Voy a desplegar aquí el campo, por ejemplo, Customer ID, si me ocurre, ¿vale? Vamos a ver, pues para cada uno de los clientes, pues cuántas facturas se le ha emitido, porque esto sería lo que estaríamos agrupando, es decir, ahora va a generar tantas filas como valores de Customer ID tengamos. Sí, incluso le podemos poner un alias, as cliente, si queréis, ¿vale? Y ponemos aquí cliente y
count asterisco en este caso es mejor ponerle un alias porque será num facturas, ¿vale? Entonces me va a mostrar cada cliente y cuántas facturas se le han emitido a ese cliente. Le damos a run, ¿vale? Y ahí vemos que me está diciendo que hay un error de sintaxis, ¿vale? Eso será porque el campo, sí, esto va a ser porque le he puesto un alias al campo en el group by y evidentemente no lo identifica en la select, porque el campo es customer ID y vamos a ponerle un as cliente. Vamos a ver si ahora ahí lo veis, ahora sí. ¿Vale? Fijaros que le había puesto un alias para agrupar y evidentemente pues eso no nos había funcionado. Sin embargo, sí que nos ha funcionado cuando le hemos puesto el alias aquí. ¿Veis ahí que nos sale el Customer ID y el num facturas? Fijaros que el Customer ID, como es el campo de agrupación, tampoco me está cogiendo bien el alias, ¿vale? Porque ya, acordaros también de los materiales que en las funciones de agregación el único campo que puede aparecer fuera de una función de agregación es aquel que agrupa. Y como en la agrupación el nombre es Customer ID, así sale. Esto simplemente por repasar un poco también toda la sintaxis de SQL, ya sabéis que lo podíamos ordenar, ¿vale? Podemos ordenarlo por num facturas descendentemente, ¿vale? De tal manera que me va a poner arriba del todo a esos clientes que más facturas hayan pagado y veis pues nuestro cliente top y aquellos que más reciente tengamos, ¿vale? Bueno, pues ahí veis un poco la forma de, bueno, pues caracterizar a nuestros clientes haciendo una tabla de resumen. Yo os decía que las funciones de agregación en última instancia pues son una manera de caracterizar y hacer resúmenes de, pues en este caso lo hemos hecho de clientes a partir de sus facturas, ¿vale? Pero lo vamos a hacer ahora a lo largo de este vídeo pues con otros diferentes elementos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir si os parece y vamos a ir viendo ahora bueno, pues diferentes elementos. Vamos a coger a la tabla de Commercial Product, ¿vale? Que ya veis que tiene muchísimos campos. Vamos a estudiarlo un poquito. Y si queréis, incluso voy a hacerme un nuevo programa. Los programas son como si fueran scripts, son como si fueran archivos en el que vamos haciendo como diferentes proyectos de análisis, ¿no? Entonces me voy a hacer un nuevo programa, ¿vale? Donde, bueno, pues nuevamente voy a abrir un procedimiento SQL, ¿vale? Que cierro aquí con este run.com, ¿vale? Y voy aquí a Commercial Product. Y ahí tenemos todos los campos que tiene. Entonces, bueno, parece que aquí tenemos una tabla maestra que se llaman. Ya sabéis que en el mundo de entidad-relación, y solo por repasarlo, ¿vale? Porque este modelo de datos también lo vamos a utilizar en el siguiente tema de consultas multitabla, ¿vale? Uno de los modelos de datos más tradicionales que tenemos en el mundo de la informática es el modelo de copo de nieve, o el modelo estrella, porque los dos, bueno, aunque tienen una ligera variación, la idea a estos efectos es la misma. Tenemos un hecho, pues una compra, una venta, bueno, una serie de hechos transaccionales que pueden ocurrir que quedan descritos por lo que se llaman dimensiones. Esto es una dimensión. Pues, por ejemplo, quién ha comprado, qué ha comprado, este sería el producto, aquí este sería el cliente, cuándo ha comprado, esto sería el momento de la historia, dónde ha comprado, el canal en el que nos ha comprado. Entonces, esto ya veis que pues vienen a ser un poco estas tablas que están aquí en el centro, ¿no? Vienen a ser un poco pues las facturas, que es una contratación, eso es un hecho, el pago, eso es otro hecho. En definitiva, todas esas acciones que reflejan un poco la idea de ejecutar una determinada acción por alguna de las dimensiones es lo que se llaman popularmente las tablas de hecho, ¿vale? Que pues representan esas acciones que se pueden ir desarrollando, ¿vale? Y por otro lado, pues el producto comercial, que en este caso, a los efectos que nos ocupa, es una de las dimensiones, es nuestro producto. Esto es lo que nosotros, vamos a decir, vendemos o comercializamos, ¿vale? Entonces, por eso me interesa un poco pues, hacer una tabla de resumen de esta tabla, ¿vale? De esta dimensión. Y entiendo, y por irnos familiarizando, repito, porque esta es una de esas tablas que vamos a poder utilizar bastante, que tendremos por aquí algún campo para identificar a cada uno de los productos, ¿vale? Y tenemos por ahí también las fechas desde las que se han vendido, ¿vale? Tenemos ahí unos flags también, ¿vale?
el periodos de contratación, bueno, tenemos una serie de campos, en definitiva, para caracterizar a nuestros productos. Así que bueno, explorado un poco la tabla, pues vamos a empezar a consultar un poco bueno, pues qué nos puede dar y qué tipo de exploraciones de agregación podemos hacer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se me ocurre que viendo aquí que tenemos un campo de descripción, que entiendo que es el del producto, pues podemos hacer, por ejemplo, select description count asterisco, ¿vale? From commercial product, que tenemos que ponerle por delante el entorno, acordémonos, Academy, ¿vale? Ahí tenemos commercial product, ¿vale? Y vamos a hacer una group by del campo descripción, que es el que decíamos anteriormente. Vamos a ejecutar esto, ¿vale? Y vamos a ver qué devuelve, ¿vale? Fijaros que parece que nos ha devuelto pues, todos nuestros productos con una fila. Parece que es una tabla maestra, que es un poco lo que querían mostraros, ¿vale? Parece que efectivamente ese campo de descripción, pues lo que hace es identificar también unívocamente a cada uno de los productos. Por lo tanto, aquí no tiene sentido hacer una función de agregación. ¿Por qué? Porque ya cada propia fila ya representa un producto. O sea, podría tener sentido si, por ejemplo, yo lo hago por category, ¿vale? Que categoría que estoy viendo aquí sí que entiendo que estos productos pertenecerán a una categoría, ¿vale? De hecho, en el modelo de datos, aquí tenemos los commercial products, ahí lo veis que pertenecen a una categoría, que es el ID de la categoría. Entonces, por ejemplo, en lugar de la descripción, un campo que sí que podría tener sentido para hacer una función de resumen, repito, porque ese es el objetivo de las funciones de agregación, sería hacer un category ID, ¿vale? Que es el nombre del campo y que ese campo sea también el que, ahí lo tenemos, me permita ahora contar pues cuántos productos tiene cada una de las categorías. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Entonces tenemos el número de categorías por cada uno de los productos, ¿vale? Y pues aquí podríamos sacar, pues para los campos fechas, por ejemplo, máximos y mínimos, que también hemos hablado, ¿no? En los materiales, que eran otra de esos cálculos que podíamos hacer con bueno, pues los campos de tipo fechas para sacar los límites y mínimos y máximos, ¿no? Bueno, y esto era un poco para exponeros cómo en una base de datos al final pues, tiene más sentido aplicar las funciones de agregación sobre las tablas de hecho, que son las que realmente contienen elementos sustantivos y resumibles, más que hacerlo sobre las tablas dimensionales, que es lo que había hecho. ¿Vale? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a irnos otra vez entonces aquí, a tablas de transaccionales, y vamos a practicar un poquito con alguna de ellas. Pues con ya más detalle. Por ejemplo, voy a hacerlo con la tabla de fact, ¿vale? Entonces, la tabla de fact voy a desplegarla. Tiene 4 campos. Veis que tenemos cantidad, fecha y customer ID. Esta nos va a dar más juego porque tenemos varios campos con los que podemos aplicar varias funciones de agregación. Entonces voy a agrupar por customer ID, ¿vale? Y no sé lo que significará exactamente fact, pero tampoco da un poco igual porque, bueno, sí que parece que tenemos como una fila por cada uno de los clientes. Parece que vuelve a ser un poco parecido a antes, ¿vale? Parece que parece como una tabla donde tenemos, pues casi os diría una fila por cliente también, porque si no, no podría salir uno. Entonces, no sé muy bien lo que reflejará, pero tendrá pinta de que será algo relacionado con las direcciones de los clientes, ¿vale? Pero sí que como hay un campo cantidad, puede ser interesante, por ejemplo, hacer pues para cada uno de los clientes, un sum, ¿vale? Igual no contar frecuencias, porque parece que la dimensión es 1, pero si sumamos cantidad, ahí lo veis, ahora sí que pues, nos está devolviendo algún resultado, ¿vale? Y podemos hacer lo propio, pues como os decía anteriormente, pues por ejemplo, max... fecha activación. Esta será la fecha más reciente, porque es la máxima, ¿no? Le damos a ejecutar y ahí lo tenemos, que fijaros que no está cogiendo. No obstante, como tenemos una fila por cada cliente, realmente esto tampoco, cuando no hay más de una fila,
los máximos y mínimos en realidad, o las sumas, es que lo que nos está devolviendo es el propio valor que tiene, ¿vale? Como veis, las funciones de agregación tienen sentido cuando tenemos más de una fila por el elemento de agrupación. Entonces, como la tabla fact, pues en el fondo no deja de ser una tabla que tiene una fila por cada cliente, pues tampoco ahí podemos explorar mucho más, ¿vale? Entonces, casi os diría que con esto que nos está permitiendo, pues tanto practicar las funciones de agregación como repasar un poco el modelo de datos, que nos va a venir muy bien, sobre todo para el siguiente ejercicio, vamos ahora a trabajar con la tabla nuevamente de invoice, que yo creo que es la que más juego nos va a dar, porque además tiene también los métodos de pago, ¿vale? Entonces me vuelvo al programa 1, ¿vale? Que es el de invoice, y voy a volver a ejecutar. Ahí veis que teníamos las facturas emitidas a cada uno de los clientes, ¿vale? Voy a desplegar aquí invoice, invoice number y total amount, ¿vale? Entonces vamos a poner ahí count asterisco con un facturas, coma, y voy a poner sum total amount as total pagado, ¿vale? Y esto lo que nos va a salir es el total de los importes que ha pagado, ¿vale? Order by num facturas, summary function, request en numeric argument. Muy bien. Veis aquí que me está diciendo que estoy intentando hacer una operación sobre algo que no es el sum. Parece que total amount, este no tiene como tipo de dato para poder hacer la operación de total amount, ¿vale? De tal manera que deduzco que si le ponemos, a ver, vamos a ejecutarlo así, efectivamente el error estaba en el tipo de dato, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que buscar un campo numérico sobre el que identificar, ¿vale? Parece que estos campos están declarados como varchar y por lo tanto no puedo hacer un sumatorio, ¿vale? Entonces lo que sí podré hacer es max, por ejemplo, due date, ¿vale? Aquí como si tengo más de as fecha límite, por ejemplo, ¿vale? Ahí lo tenemos, le doy a run, ¿vale? Y aquí como si tenemos más de una factura por cada uno de los clientes, aquí sí tiene sentido hacer esa operación, ¿vale? Y recordaréis también que teníamos una cláusula para filtrar a partir de un campo calculado, que era el having, ¿vale? Entonces puedo decir, oye, mira, a mí solo muéstrame a aquellos clientes que tengan pues más de 200 facturas. Having facturas mayor o igual a 200, ¿vale? Le doy a run y me cortará, ahí está, por ese punto donde, pues, si os fijáis, aquí tenemos pues todas las partes constituyentes que hemos visto anteriormente en los materiales. Primero, en la select tendremos un total de 3 columnas. El primero, que es el único que puede ir fuera de una función de agrupación siempre que aparezca una group by, siendo precisamente el campo que aparece fuera de una función de agregación, pues aquel que me está permitiendo agrupar, Customer ID, ¿vale? Y lo que os he dicho anteriormente, el alias es porque, como estoy agrupando, no me permite cambiarlo, ¿vale? Luego he contado el número de facturas que tengo para cada uno de los clientes y he hecho un max due date, ¿vale? He tratado de hacer una función de suma, pero en esta tabla no tengo ningún campo numérico, por lo tanto, pues no, tampoco lo puedo hacer, ¿vale? Pero bueno, si vamos desplegando diferentes tablas y, mira, por ejemplo, esta que tiene balance, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de hacer aquí, voy a hacerme un nuevo programa, ¿vale? Y aquí que tenemos, pues, Financial Account, parece que ahí es ese punto donde le estaremos cobrando al cliente. Procedimiento SQL, vamos a ponerlo, y ponemos aquí run.coma, ¿vale? Entonces ponemos aquí la select, ya sabéis que yo siempre empiezo las consultas poniendo select from academy, que es el entorno, punto financial account, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y de este financial account, de esta tabla, vamos a suponer que queremos hacer un group by por cada customer ID, ¿vale? Entonces ya veis que yo siempre cuando empiezo a explorar una tabla, lo primero que hago es un count asterisco para entender un poco también de alguna manera qué representa esa tabla, ¿vale? Vamos a ver, y posiblemente haya una, ahí lo veis, parece que vuelve a ser una tabla donde lo que tenemos es la tabla maestra de la cuenta bancaria, salvo que haya un cliente que tenga más de una,
¿vale? Entonces, ¿qué es el balance? El saldo que tiene esa persona. Entonces, aquí nuevamente, si ponemos un sum, pues lógicamente pues la idea va a ser la misma. O sea, nos va a volver a salir el sumatorio del saldo que tiene ahora mismo. Solo hay una fila, por lo tanto no sumaría más de una fila, ¿vale? Pero bueno, era más un poco por el tipo de dato que podía tener en este ejemplo, ¿vale? Y en el agreement, ¿vale? Que es esa tabla grande que hemos abierto anteriormente, ahí lo veis, tenemos, este es el agreement detail, ¿vale? Que queda complementado con el detail status, ¿vale? Porque aquí nuevamente seguramente tengamos una fila que es el contrato, ¿vale? Por lo tanto, en realidad, aquella tabla donde tiene sentido hacer los resúmenes es la de invoice, ¿vale? Que es donde hemos estado haciendo todas estas tablas de resumen. Porque todas las demás, entiendo que el status también puede ser una tabla donde se recojan más de una, pero todas las demás parece que son tablas dimensionales. ¿Qué producto ha comprado? ¿Cuál es su cuenta bancaria? ¿Qué método de pago suele utilizar? ¿Cuál es su contrato? ¿Y dónde vive? Pero realmente la tabla en el centro transaccional sobre la que se pueden hacer un poco diferentes agrupaciones, pues es precisamente la de invoice, sobre la que hemos estado haciendo. Por lo tanto, tiene sentido que, si os parece, pues ya para terminar, vamos a poner ahora pues algún otro campo para eh, agrupar un poco pues los datos y bueno, pues ver un poquito alguna cuestión adicional. Voy a hacerlo ahora por estatus. Vamos a ver un poco pues por estatus qué tal están las cosas, ¿vale? Fijaros lo cómodo que es esto, que pues ya veis que cambió el criterio de agrupación, ¿vale? Pues en lugar de clientes, evidentemente van a ser estatus de esas facturas, que habrá diferentes estatuses de, de clientes que tengan pagadas. Si lo veis, 13, 11, 5, 78, seguro que vosotros, pues dentro de la empresa, pues entendéis un poco lo que significa, ¿vale? Y ahí veis un poco pues las diferentes fechas. Parece que el 5 pues ya hace tiempo que no se utiliza y los demás son todos más recientes, entonces parece que serán estatus de habrá facturas impagadas, facturas pagadas y pues ahí lo veis, octubre, septiembre y bueno, pues para cada uno de ellos nos permite ver un poco el número que hay, ¿vale? Y nuevamente lo ordeno de forma descendente, pues para ver desde el que más tiene, que es una manera también de ordenar, ¿vale? Normalmente estos resultados son aquellos que posteriormente se suelen exportar para eh, generar reports o informaciones adicionales, ¿vale? Por lo tanto, también pensad que estas matrices de resultados que solemos sacar con las funciones de agregación, pues muchas veces son empleadas para eso, ¿vale? Y nada, por lo demás, otro que puede ser interesante puede ser el count distinct, ¿vale? Pues imaginaos que yo quiero no solo contar el número de facturas, sino también contar el número distinto de cuentas bancarias implicadas. Financial account. Acordaros de los materiales que vimos que el distinct as cuentas distintas. Coma. El distinct me permitía pues no solo contar filas, sino que me permitía contar cuentas bancarias distintas. ¿Qué quiere decir esto? Pues aproximadamente tengo 500 cuentas para 28.000 facturas, ¿vale? Pues más o menos viene a ser, si hago una cuenta si tengo, imaginaos, 500 clientes, pues vienen a ser como unas 60 facturas que tiene cada uno de ellos pagadas. Por lo tanto, ahí puedo sacar incluso el lifetime value de cada uno de mis clientes, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues el distinct ya veis que me permite añadir esa capa informacional adicional, en este caso para sacar, sabiendo que tengo una cuenta financiera por cada cliente, pues una manera de sacar cuántos clientes están detrás de esas facturas, ¿vale? Medias, porque evidentemente todo esto siempre son medias. Y es una manera también de pues provocar bueno, pues la utilidad que tienen estas funciones de agregación para la inteligencia de negocios, ¿vale? Entonces ahí vemos el distinct. También podríamos, evidentemente, haber metido un where, ¿vale? Pues, por ejemplo, una where donde invoice, bueno, financial status ID. Vamos a poner igual un filtro por status ID, ya que tenemos ahí los diferentes valores. Por status ID, in, y voy a meter solo pues el 13,11. ¿Vale? Y ejecutamos. Where group by
order by non-facturas. Parece que aquí me está the following columns were not found in status A, porque he escrito status UD y esto es status ID. Fijaros aquí lo útil que resulta en los errores, ¿vale? Vamos a ejecutarlo, ahí lo tenemos. Fijaros cómo he metido una where para filtrar antes de agrupar. Y este es un poco el orden que tiene una sentencia pues SQL ya un poco más elaborada, con las funciones de agregación, con todos los comandos SQL que también hemos visto, los filtros de grupo y los criterios de ordenación. Os animo a seguir practicando y dado que ya encima estamos familiarizados con estas tablas, ahora lo que vamos a hacer es practicar esas consultas multitabla.